Ok, pues vamos a empezar porque nosotros también tenemos que ir a recoger unos chamacos hasta CU. Entonces, por eso estoy haciendo un poquito más temprano en la reunión el día de hoy. Bueno, vamos a orar. Dios eterno y precioso, te damos muchas gracias, Padre, por estar reunidos acá. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que sigas abriendo puertas y oportunidades y agendando citas celestiales con aquellas personas que se están conectando y se conectarán en los miércoles siguientes a este estudio. A los que vienen o van en camino a su casa, Señor, llévalos con bien. A los que van a salir también, guárdalos, Señor. Y a los que están en casa, queda con ellos, Padre Santo, sobre tu Espíritu Santo. Cuídales en todo momento, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya escuchamos el domingo a la predicación de Magdiel y quisiera ahondar y rebobinar lo que estuvimos considerando el domingo, pero ahora que estamos juntos y más cerquita, uh, quiero preguntarles, ¿qué saben ustedes acerca de la idolatría? ¿Qué es la idolatría? ¿Sí? Eh, bueno, yo estuve preparando un poquito el tema porque creo que tenía la impresión de que me tocaba a mí, pero bueno, igual y sirve para complementar. Ah, bueno, hablar de la palabra idolatría es hablar sobre un concepto que todo el mundo cree entender, pero realmente no tenemos todas las piezas del rompecabezas. Cuando escuchamos hablar de idolatría, de volada se nos viene a la cabeza imágenes como de los dioses griegos, los dioses egipcios, o también lo podemos asociar con las figuras que están en la iglesia, en las iglesias, sobre todo las católicas, o con la Santa Muerte, o ídolos o figuras que representan a una deidad que no existe y que muchas personas pueden llegar a idolatrar al grado de sustituir a Dios, o sea, de que para esas personas eh, es tanta la fe, por decirle así, que les pueden llegar a tener a sus ídolos que llegan a sustituir a Dios, o es más, no cabe ni siquiera la presencia de Dios para estas personas. También, para mí, desde el punto de vista, la idolatría es, no sé cómo explicarlo, pero es todo aquello, es un conjunto de ideologías, o puede ser una persona, puede ser una cosa que sustituye el amor de Dios, o que se opone al amor de Dios, o que hace que hagas a un lado el amor de Dios. Ese es mi punto de vista sobre qué es la idolatría. Sí, sí tiene que ver, parte tiene, o sea, mucho de lo que estás diciendo, primo, pero a veces nos gusta ver las cosas tan blancas y tan negras que nos dejan seguros y alejados de una responsabilidad moral. Ah, o sea, cuando dices la Santa Muerte y y poner algo en lugar de Dios en su adoración y dices, ay no, yo no, bendito sea el Señor, que yo no soy un idólatra. Pero, ¿qué es en lo profundo del corazón del hombre y en la práctica real de lo que Dios quiere o de lo que Dios no quiere, el volvernos unos idólatras? Déjenme desglosar un poquito y te voy a ir entonces, ya que la preparaste, te voy a ir haciendo preguntas difíciles, primo, para que disfrutes la preparación del estudio. Ok. La idolatría tiene que ver con la adoración a un ídolo. Ese es el término más elemental. Vamos a defragmentar ese enunciado. ¿Qué es la adoración? La adoración es el amor o el cariño profundo, es la admiración intensa, es el amor
el cariño profundo o es la admiración intensa. Eso es adoración. Es amar profundamente. ¿Ok? Te escucho primero, vas a decir algo. Yo cambiaría intenso por excesivo. Excesivo. Entonces, intenso no. O sea, cuando uno Es es que intenso, uno ya no adora. no, sí, yo creo que quizás sea un poco más yo creo que puede rayar en lo excesivo. Y tenía por ahí preparados algunos ejemplos de idolatrías modernas, Ujú. en las que yo estuve pensando y dije, pues esto puede ser, esto también. O sea, como que estaba yo ahí, en mi viaje, en mi viaje en lo que podría ser una idolatría, y por ahí preparé unos ejemplos. Venga, Después los cuéntame platicamos. con esos ejemplos, ahorita me los vas a decir. Ahorita me los compartes. Bien. Idolatría, adoración excesiva, dice Raúl. Bien. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una figura, fíjense bien, es una figura o es una imagen que representa o sustituye y toma el lugar del ser divino. Es una figura o una representación que toma o sustituye el lugar del ser divino. O sea, lo quita de su lugar y se coloca ahí. Bueno, es el cual al estar ahí, en ese lugar, se le adora, se le rinde culto como si fuera la divinidad misma. O sea, todo lo que se ama excesivamente, que ocupa el lugar que Dios debe de tener en la vida, en la mente, en el corazón, en el ser de cada individuo, que no es Dios, que no es Dios, es idolatría. Platícame de los ejemplos, primo. Estamos en el entendido entonces de que la idolatría, como ya bien lo dijiste, puede ser una persona, puede ser un objeto. También creo que puede ser un conjunto de ideas, o una ideología en sí que pueden sustituir la fe. Y si estamos en el entendido de que la idolatría nos aparta de Dios, o busca, o por la idolatría dejamos a un lado a Dios, existen varios factores o existen varios ejemplos de idolatría moderna, y yo estuve pensando en ellos anoche. Si en alguno de ustedes piensan que estoy muy azotado, por favor díganmelo, porque yo estaba imaginando qué podría ser. Y algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, para mí, la vanidad podría ser un ejemplo de idolatría. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes conocen a alguien que pase mucho tiempo viéndose en el espejo, que pase mucho tiempo, que invierta mucho en verse bien, en sentirse bien. Y ustedes, bueno, podrían pensar, bueno, sí, es porque te quieres ver bien, ¿no? Pero al final de cuentas, todo eso deriva de una ideología para tú verte bien, y todo eso te va alejando de Dios. El quererte, el presumirte a ti mismo, el sentirte a ti mismo, el verte a ti mismo, te enfoca en ti y hace que te idolatres y te alejas de Dios. O sea, realmente puede llegar a alejarte de Dios. Estoy hablando de casos extremos, ¿eh? No, por eso digo, si ustedes sienten que me estoy azotando, con todo respeto me lo pueden decir. Otro ejemplo en el que yo estuve pensando que nos aparta de Dios es, por ejemplo, toda esta filosofía que deriva del consumismo. Nosotros estamos en una época donde nos bombardean por todos lados que consumir es bueno, que consumir es algo que está bien, y lo ves en el Día del Padre, en el Día de la Madre, en el día de los del amor y la amistad, lo ves en las épocas navideñas, y es un bombardeo tan grande de que consumir es bueno,
que llega el momento donde realmente olvidamos el sentido real de amar al prójimo y en vez de estar tú consumiendo es la parte esta de compartir. Y no estoy diciendo, no me estoy refiriendo al hecho de que comprar es malo, ¿no? Simplemente cuando empezamos a desesperarnos, a entristecernos, a deprimirnos, porque no podemos consumir algo que requerimos y todos estos síntomas negativos que tenemos nosotros nos alejan de Dios, nos hacen que estemos pensando en otras cosas y no pensando en lo que realmente importa. Otro ídolo que yo considero, o bueno, algo que considero que puede rayar en la idolatría es el alcohol. ¿Por qué? Bueno, abran su Facebook un viernes y les aseguro que en la búsqueda, en su revisión del Facebook, se van a encontrar un viernes el meme de es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿El cuerpo sabe qué? Entonces, esta cultura de que si no tomas no estás en onda, si no tomas no puedes convivir, puede llegar a perjudicar nuestra fe. Y realmente yo creo que esto nos invita a hacer como una especie de examen de conciencia sobre realmente en qué me ayuda a tomar, ¿no? O sea, en qué me ayuda el alcohol. Esto me ayuda a ser un mejor padre, me ayuda a ser un mejor hermano, me ayuda a mejorar mi relación con Dios y pues, al final de cuentas, no, o sea, por donde lo vean la respuesta va a ser no. Entonces, yo creo que también este podría ser uno de los modernos idólatras, de las modernas idolatrías que podríamos tener. Y otra que tengo es la televisión, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a un televisor? Y realmente yo creo que todos podríamos pasar un buen rato frente a un televisor para distraerte, pero cuando eso ya raya en la adicción a estar ahí pegado al televisor, al que si no estás ahí ¿cómo se llama? No te relajas, entonces pues te estás olvidando de que te puedes acercar a Dios, ¿no? Para también tener un buen momento tranquilo. No necesariamente tienes que estar toda la vida pegado a un televisor, ¿no? Las 24/7. Quizás otro de los ejemplos de idolatría que en los que estuve pensando es la gente, o bueno, cuando enfocamos nuestra fe en el horóscopo, en los psíquicos, en la lectura de la fortuna, esto para muchas personas se ha convertido como en su Dios. Y personas que tienen tantos problemas, en vez de confiar en Dios, confían en lo que les dice una persona que ni los conoce, ¿no? O sea, Dios nos conoce perfectamente a nosotros. Pero, ¿qué pasa con esas personas que depositan su fe en aquellas que les pueden ayudar a predecir el futuro o que en teoría les dicen cómo vivir su vida mejor? Esa parte también yo considero que se podría considerar como idolatría. Son los ejemplos, digo, sin hablar del dinero, que es el típico que siempre ocupamos, y del teléfono y del internet. Creo que son algunos otros ejemplos de idolatría moderna. No sé si estuve muy azotado, primo, pero creo que son cosas que nos alejan de Dios. Escuché alguna vez que a los cajeros de los bancos se les capacita para identificar billetes falsos. Pero jamás en toda esa capacitación, en ningún momento, se les entrega un solo billete falso. Lo único que se ocupa y en lo único que se ocupa el cajero es en conocer, identificar y detectar todas las señales de un billete verdadero. Sin duda alguna, todo lo que mencionó Raúl es cierto. Y nos podríamos pasar noches, días,
meses y semanas hablando de la polifacética manera en que podemos distraernos de Dios, alejarnos de su propósito, de su llamado. ¿Qué tan relevante es este asunto? Estaba escuchando un pastor, para que mi pastor no me regañe, estaba viendo YouTube y me topé con un pastor. No lo estaba escuchando a él, sino me topé con un video de un pastor que estaba hablando de una mega iglesia. No voy a decir el nombre porque muchos la conocemos. Y esta mega iglesia es tan influyente que influye no solamente en el medio cristiano, sino a nivel social y secular. Es un impacto esta iglesia. Bueno, esta iglesia es de estas iglesias posmodernas, super open mind y muy relevantes, con música muy espectacular y un show muy impresionante en sus reuniones que te evocan muchas emociones, muchas cosas. Pero bueno, el tema es que este pastor estaba hablando de esa iglesia porque él había sido parte de esa iglesia. Y se separó porque él expuso un problema de pecado sexual con los pastores. Problema de pecado sexual en liderazgo. Y hablaba este pastor de la necesidad de regresar a los básicos, regresar back to the basics. O sea, vuelve a lo primordial, vuelve a lo principal. En la iglesia nos hemos comprado, y no me refiero a la iglesia comunión con Cristo, sino en la iglesia en general, nos hemos comprado esta idea de, es que no debemos de ver el Antiguo Testamento porque ya no estamos bajo la ley, dijera Romanos, ya estamos bajo la gracia, y entonces el apóstol Pablo nos incita, nos instruye y nos anima a dejar atrás los rudimentos y seguir hacia adelante en el camino de la gracia, y eso es verdad. Pero imagínate a Pablo regañando a Jesús. Aquel día cuando Jesús se le acerca a un joven rico y le dice, Señor, quiero seguirte. Quiero que seas mi rabí. El hombre en su idea, en su frase, en su presentación inicial, tenía un concepto padrísimo. Oye, ¿quieres seguir a Jesús? Y aparte es rico. Papá, por favor, pásale. ¿Qué te sirvo? Con tu amor, tu fe y tus recursos vamos a ampliar el reino. Y Jesús lo que hizo, según el Evangelio, es, le dijo, ¿quieres seguirme? Sí. Y has guardado todos los mandamientos. Y entonces ahí viene el aspecto moral de este joven. Desde niño he seguido todos los mandamientos. Y entonces Jesús no le pone un buscapié, sino básicamente lo pone a prueba y vuelve a lo básico. Y le preguntaron, ¿cómo cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Déjenme regresar a lo básico. Éxodo capítulo 20. Dice así. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, te hice libre. Y entra sin ninguna previa señal, sino entra directo al tema. Y entra Dios diciendo el versículo 3, con toda la claridad del mundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando Jesús hablaba con este joven, Jesús estaba pensando en este texto.
Y seguramente si hubiera cruzado el primer filtro, hubiera ido al otro filtro y al siguiente filtro para verificar si lo que aquel joven estaba afirmando era verdad. No para que lo supiera Jesús, sino para que lo entendiera él. Y le dijo, así que tú amas a Dios sobre todas las cosas. Claro, Señor. Órale, qué chido. Bueno, no dijo qué chido, ¿verdad? Dijo, ok, ¿me quieres seguir? Sí, va. Vende todas tus cosas, repártelas entre los pobres. Y entonces siguen. Y dice la Biblia que él se entristeció muchísimo porque tenía muchas cosas. Y ahí viene la famosa frase que Jesús dice cuando dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Porque sí, sin duda alguna en la historia, en el corazón y en la mente y en el alma del ser humano, el poseer es su máxima idolatría. Poseer la razón, poseer una identidad, poseer recursos, poseer un estatus, poseer la admiración de los demás, poseer una familia, todo lo que sea un asunto de posesión es un asunto altamente delicado hacia el corazón del hombre para ser seducido a la idolatría. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo nos deslizamos? ¿Cómo terminamos embarrados? Perdón, por las personas que no tienen mucho tiempo conmigo estudiando, pero así dicen que tengo la teología del excusado, porque hablo de la chispa, popó y caca en todos mis ejemplos. Pero ¿en qué momento te resbalas con la caca y terminas todo embarrado? Y lo más ridículo y absurdo es que no te das cuenta hasta que el excremento te llega al cuello. Y al principio crees que estás bien. Crees que estás bien. Primera de Corintios, capítulo 8. En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Este es el caldo de cultivo para que las cosas se salgan de control. Cuando tienes conocimiento, y quiero ser bien claro y puntual, el problema del conocimiento es cómo se gestiona y en el orden de quién lo debe de tener y cómo se tiene. El problema no es que yo conozca de Dios. El problema es que el tema de la vida cristiana es que tenemos que aprender a conocer, a saber que somos conocidos de Él. Lo que nos hace, lo que nos identifica, lo que nos relaciona, lo que nos da poder sobrenatural y eternidad, no es que tanta información nosotros podemos retener, manejar y atesorar de Dios. Dice la palabra que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Él es el iniciador. Continuó, dice, acerca del conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí está poniendo muy mal el conocimiento, pero vamos a seguir hacia donde va Pablo y el Espíritu Santo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, y aquí va, es conocido de Él. El orden de los factores sí altera el producto. El qué queremos lograr y hacia dónde vamos. Hoy las
muchas iglesias cristianas, no, mucha gente que se dice cristiana cree que lo es y básicamente cree que es salvo porque hizo una oración, porque va a una iglesia y porque busca a Dios para que Dios le bendiga. Pero todos estos enunciados, el centro, el punto neurálgico, el motor, el meollo donde giran todas las cosas, es el hombre. Y en el plan de Dios, en la razón del hombre es Dios. No al revés. Lo primero es Dios. Él es el inicio, la historia y el fin. Él es el alfa y Tu micro. Jaime, se cerró tu micro. en esa vida. Tu micro. Celular. Pero si alguno ama a Dios, es conocido de él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, porque no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean del cielo o de la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, sin embargo, sabemos que solo hay un Dios y el Padre. Y en este versículo está el centro, el punto clave y el sentir de una vida con propósito en Cristo Jesús. Lea conmigo esto y ponga mucha atención. Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Romanos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No puede haber, no existe vida en comunión con Dios cuando Dios no es el centro del universo de nuestra existencia. Pero hay un reto cultural, filosófico, social, hasta a veces incluso moral, en esta modernidad cristiana, en donde todo lo que hacemos en una reunión tiene que ver con que la gente se sienta bienvenida, se sienta a gusto. Todo lo que hacemos tiene que ver con que la gente llegue a su propósito, y entonces otra vez deslizamos, nos volvemos a resbalar. Es poco, porque sabemos en parte, porque no tenemos el completo. Dice el versículo 2, si algo nos imaginamos saber algo, aún no sabemos nada como debiésemos saberlo. Y aquí Pablo vivía con un problema de comida. Versículo 7 dice, pero no, en nosotros hay el conocimiento porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Otra vez está poniendo la sabiduría, el verdadero conocimiento, la verdadera relación del plan de Dios, del original. Yo le platicaba hace un momento con mi hija Estefanía y le decía, back to the basics es regresar a Génesis, hija, es mirar cuál es el diseño original de Dios.
Regresar a lo básico, regresar al fundamento, regresar al plan original de Dios por el cual nos creó. Ve y siéntate y mira y párate en el Edén y mira por qué creó a Adán, por qué creó a Eva. Y te vas a dar cuenta que todos estos ejercicios ideológicos y filosóficos carecen de tanto conocimiento bíblico y acusan a Dios de algo que nunca, nunca fue su diseño. Así como nunca fue su diseño que la mujer solo en la casa. Yo veo a Adán y a Eva trabajando juntos. Yo no veo a la mujer sola, sino siendo esa ayuda idónea, ese perfeccionamiento que necesitaba el hombre. Ese ser uno solos, ese caminar a la par. Pero viene el conocimiento, la filosofía, el yo merezco, el yo necesito, el centro de mi felicidad, lo que a mí me causa placer, lo que a mí, para mí, a mi juicio, a mi criterio debe de ser lo que debe de ser el amor, y otra vez idolatría. Y nos volvemos a resbalar, porque el centro me vuelvo a convertir yo y no lo que Dios dice. Decíamos hace un momento, idolatrar es amar con exceso, es poner a lo que sea en el lugar en donde solamente debería estar Dios. La cultura cristiana, católica, nos ha enseñado a nivel cultural en México que todo mundo se sabe el Padre Nuestro. Es una frase muy, son enunciados muy comunes. Y hay una frase en este Padre Nuestro que dice: vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Y cuando estamos diciendo eso, ni siquiera entendemos lo que estamos palabreando. No se entiende por la mayoría lo que está diciendo. Cuando tú le dices a Dios, sé mi rey, sé mi soberano, entonces tú qué papel quieres jugar en esa afirmación, tú qué posición estás jugando. Y mientras tú sigas siendo el autor, el maestro, el capitán, el director, el jefe, el guía de tus decisiones, de tus pensamientos, de tu economía, de tu familia, de tu relación, tú no tienes a Dios en el lugar de adoración que merece. Y es tan simple como eso, hermano. ¿Para qué voy a trabajar? Para darle la gloria a Dios. O sea, en mi tiempo, en mis épocas de juventud, decíamos los muchachos, queremos servir de tiempo completo a Dios. No hay tal cosa como servir de tiempo completo a Dios. Si tu vida no está llena de Dios todo el tiempo, entonces hay algo de idolatría en tu vida. Hay algo de idolatría en tu vida. Sigo hacia el fin. Porque si alguno, versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Versículo 12, ojo, versículo 12. De esta manera, actuando así, pues, pecando tú contra tu hermano e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Y dice capítulo 6, versículo 23 de Romanos, que la paga del pecado es muerte. Y Juan capítulo 3, versículo 8 y 9, nos dice esto. Vámonos rápidamente. Primera de Juan,
capítulo, primero de Juan, capítulo, espérense, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice, el que practica el pecado es el diablo, es del diablo, perdón, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que practica el pecado es el diablo. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. El conocimiento, dice el versículo 2 de 1 de Corintios capítulo 8, envanece. Y la vanidad está reflejada en este versículo. Tu conocimiento, tu libertad, tu sabiduría, tu opinión, tu juicio es más importante que la eternidad de tu hermano, que la necesidad de todo el mundo. Si nosotros no estamos pensando en el global del mundo entero para salvación, todavía nos falta entender de qué se tratan las buenas noticias. Mientras sigamos siendo selectivos y diciendo, porque me cae bien merece salvación, pero que es un pasado de lanza, pues no me interesa, tenemos nuestra opinión en el lugar encumbrado de nuestra idolatría. Versículo 13. Por lo cual, si la comida les da a mi hermano ocasión de caer, esto está brutal. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Primera de Corintios 6:12 dice esto. Pablo también. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Familia, híjole, cuando empezamos a estudiar Corintios, o cuando supe que íbamos a empezar a estudiar Corintios en la iglesia, no sé si ya se los comenté, creo que sí, ya se los platico, vino en mí un temor, alguien diría un temor santo, porque no es la primera vez que recorro este libro, sé los temas, y en este punto de mi vida sabía que había muchas cosas que íbamos a cruzar por el capítulo, por los temas, por los versículos, que me iban a confrontar y me iban a obligar, escúcheme bien, obligar a obedecer a Dios, aunque mi alma se doliera. ¿Y por qué? No digas obligar, porque somos libres. Yo soy un esclavo de Cristo como Pablo y cada día me esclavizo más y trato de entender más que lo último que le interesa a Dios es mi opinión. Y que no estamos para cumplir mis gustos, ni mis deseos, ni mis necesidades. Y sabes, me cuesta mucho trabajo porque soy un hombre propenso a querer hacer su voluntad. Pero he sido y estamos siendo tú y yo invitados a ir mucho más lejos. Decían los pastores en la reunión del martes, queremos ver milagros, veamos milagros. Pero para poder trascender en lo sobrenatural tenemos que abandonar la barca. Y para abandonar la barca necesitas romper lo más tremendo que hay en el abismo entre tú y Dios después del pecado.
que es tu opinión, tu juicio, lo que tú llamas correcto. Es bien fácil mirar los billetes falsos feos, esos grotescos que vemos con la gente en la santería, en el ocultismo, los avaros, los rateros, los asesinos, toda esta gente es bien fácil señalarlos como idólatras. Pero por eso le decía a Raúl, la Biblia dice, muchachos, que poca levadura leuda toda la masa. Y también poquito amor a las cosas que ponen cualquier cosa en el lugar de donde está Dios en nuestras vidas, se llama idolatría. Y te aleja terriblemente de lo que Dios debe de ser en tu vida. El asunto o el meollo, familia, es que todos en nuestras diferentes plataformas de vida, como abuelos, como padres, como trabajadores, como hijos, como madres, como... Siempre habrá cosas que sean altamente deseables y propensas para que nos resbalemos. La palabra dice que si no hemos pecado, que tengamos cuidado y mirar que no caigamos, que no resbalemos. Que veamos al Señor con temor y temblor, como lo dice Proverbios capítulo 1. No, perdón, sí, capítulo 1, hablando de la sabiduría. Seamos gente sabia, seamos gente que volvamos a lo básico, seamos gente que nos atrevamos a ser expuestos a la palabra de Dios y ser filtrados por ella y convertir nuestra vida en una vida sobrenatural, eterna y dedicada a Dios. Que el centro, que el motivo, que la razón, que la fuerza de nuestra vida sea que a Dios se lleve toda la gloria. Y que, como dice la Biblia, que cada día tú y yo menguemos para que Cristo crezca. Porque ese es el plan y esa es la promesa que Dios nos dio. Que el que empezó la buena obra la terminará. No es un capítulo fácil, no son palabras sencillas, pero no vamos a poder hacer la obra de las buenas noticias hasta que comprendamos que Cristo murió por todos. Y nuestro llamado es amar a todos y hacer la obra del Evangelio. Vamos a orar, familia. Señor, te damos muchas gracias esta noche por este tiempo. Te rogamos, oh Espíritu Santo, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para entender lo que tu palabra, lo que tu voluntad y tu corazón nos está llevando. Te pido, Señor, que hables a los corazones de cada uno de nosotros y transformes nuestra mente hacia ti, Señor, que derribemos todo ídolo, Dios. Todo ídolo, Señor, en nuestra vida. Que podamos, Señor, volcarnos en una vida que vea milagros, que vea sobre cosas sobrenaturales y que vea nuestra familia, nuestra nación, nuestros trabajos y a nuestro entorno cayendo a los pies de Cristo. Te ruego, Señor,
que seas con cada uno de los que están acá. Y que los guardes en esta semana, Señor, y nos sigas mostrando tu presencia. En Cristo Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Amén. Familia, pues nos despedimos por ahora y estamos en contacto para vernos el domingo. Por favor, Raulito, despídenos, abre los micrófonos, salúdense y nosotros nos estamos desconectando para que vamos de salida. Perfecto. Bendiciones.